Bueno, agradezco mucho la invitación. A mí este es un tema fascinante. Yo no soy ningún experto. Creo que ninguno de nosotros podría decir que es un experto. El tema del acompañamiento del discernimiento vocacional es hoy día problemático para todos nosotros, la verdad. Y eso es bueno porque nos hace hacernos buenas preguntas. Creo que lo que decía el Padre Celestino al comienzo ya nos enmarcó con mucha profundidad el drama de lo que significa la pregunta por la fe, ¿ah? Porque es posible, de hecho yo creo que es verdad que hay mucha gente consagrada en nuestros institutos, en nuestras congregaciones y en nuestra iglesia en general que no tiene fe o que la tiene muy descuidada y sin embargo produce y actúa, pero la pregunta por el discernimiento requiere mucha profundidad permanente. También a mí me alegra que este es un espacio entre gente grande que se dedican a esto, entonces no voy a ponerme a citar al Papa ni a dar una clase. Eh, Voy a más bien compartir mi experiencia como acompañante de jóvenes, estos 27 años ya de vida religiosa. No es tan poco, ¿eh? Y, y un poco una especie de síntesis que hice a partir de esta invitación que me hicieron. Si yo realmente creo que nosotros no necesitamos más funcionarios religiosos, sino verdaderos y verdaderas apóstoles. Y, y aunque también, como se ha dicho varias veces en este espacio introductorio, comprendemos que todos y todas tenemos una vocación desde el bautismo para identificarnos con Cristo y vivir nuestra humanidad a su modo. Una muy buena canción que pueden buscar por ahí. Sin embargo, vamos a tener como telón de fondo el acompañamiento del discernimiento de la voluntad de Dios a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal. Aunque lo que voy a como compartir acá yo creo que sirve para todo el mundo, pero ya que no están aquí delante los papás y las mamás, que serían los primeros responsables de ayudar a discernir la vocación bautismal, sino que estamos mujeres y hombres que acompañamos preguntas sobre la vocación religiosa, eso va a estar de fondo. El título de lo que me pidieron es abordable desde muchas perspectivas. La fe como principio del discernimiento vocacional da para trabajarlos durante 5 años, ¿no? En vez de 40 minutos, pero sí yo quiero como dejar en claro que lo que estoy diciendo lo digo para el momento en que se discierne el ingreso a una congregación, pero sobre todo lo digo para el resto de la vida. Es decir, cada una de las 5 puntos que voy a tocar acá son para la chiquilla y el chiquillo que tiene una pregunta sobre si el Señor la llama o lo llama a la vida religiosa sacerdotal, pero también son una pregunta para ustedes y para mí y para nuestras comunidades religiosas. Y me parece que esa es la pregunta más urgente de todas porque en buena medida, como se ha dicho 1000 veces, en la medida en que nos vean viviendo nuestra vocación, es posible también que se identifiquen con este camino. Yo voy a tocar 5 puntos, voy a tratar de ser como bien experiencial y al hueso para suscitar deseos, preguntas, interrogantes, movimientos interiores que luego podamos compartir en los grupos y hacia el final recoger en el plenario. Voy a hablar de la cultura secular en la que vivimos, voy a hablar del don de la fe, voy a hablar de la vida espiritual, voy a hablar de qué discernir y voy a hablar de cómo discernirlo. Igual es ambicioso todo lo que estoy proponiendo, pero que hable de eso no significa que tenga la respuesta a todo eso, por supuesto. Punto 1, la cultura secular. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener siempre delante de los ojos es que ya no vivimos en la cristiandad. Parece obvio, pero muchas veces nuestra manera de hablar y de estar en el mundo supone como si todavía toda la gente comprendiese qué es lo que es ser cristiano, qué es lo que es seguir a Jesucristo, qué es lo que son los evangelios, qué es lo que es el discernimiento, etcétera. Hay muchas cosas que se han ido secularizando en su lenguaje y en su perspectiva, pero una evidente es cuando hablamos de vocación. O sea, yo creo que hoy día en todos los colegios católicos, a mí me ha tocado ir a dar muchas charlas, sobre todo a tercero o cuarto medio, la palabra vocación es sinónimo de elección de carrera. Y eso con la mejor de las intenciones, es decir, todos los orientadores y orientadoras de colegio hablan en esos términos. Discernir la vocación y están pensando elegir qué quiero estudiar, que son pésimas preguntas porque igualar vocación a carrera es muy frustrante. ¿Qué pasa si no entro en la carrera que había discernido? ¿Quiere decir que no puedo vivir mi vocación? Y eso le pasa a una inmensa mayoría de personas.
Ahí hay una vertiente de la secularización de nuestro lenguaje de la que tenemos que hacernos cargo. No sé si tenemos que ir a nuestros colegios y decir, oye, no, no hablemos más de discernimiento vocacional como elección de carrera, pero al menos nosotros tenemos que tener claro que la vocación no es la carrera. Y voy a apretar un poquitito más. Yo también diría que la vocación no es ser religiosa o religioso o pertenecer a una congregación. Voy a tratar de desarrollar todo eso, porque eso también es una mundanización de la pregunta vocacional a mi modo de ver. Porque pone el foco en la ocupación y no en el ser. ¿Ah? Elegir la ocupación o qué voy a hacer con mi vida pareciera ser el gran anhelo de la libertad moderna. O sea, como que el paradigma de nuestra libertad hoy día en la cultura es yo hago lo que quiero, ¿cierto? Entonces elijo lo que quiero hacer. Y por lo tanto, nosotros volvemos a insistir en eso y cuando hablamos incluso de la vocación religiosa a los jóvenes, lo pensamos desde esa perspectiva, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Cierto? Como si entrar a esta congregación fuera a tener definido ya la vocación verdaderamente. Y como en la cultura la libertad se entiende como autonomía, como independencia, es muy difícil que queramos entender la vocación como en dependencia a Dios o de cara a Dios, sino que es más bien reforzar el yo, el ego. Y la libertad también se entiende como ausencia de ataduras, ¿cierto? Tener muchas posibilidades abiertas. Más lejos todavía estamos de que podamos elegir lo que Dios nos pide que nos ata a su voluntad, a los pobres, a un modo de vivir la vida. O sea, es decir, la auténtica libertad, esto es de antropología teológica, ¿no? Al final es justamente elegir, y elegir es renunciar a otras cosas, es comprometerse. Pero por Dios que es difícil, díganme ustedes si no nos enfrentamos a diario con la angustia que provoca tener que tomar decisiones. En nosotros, para empezar, pero sobre todo también en las y en los jóvenes. Entonces, eh, claramente el área del mundo vocacional, de la elección, está hace rato súper lejos del área de la espiritualidad y de la pregunta por la voluntad de Dios y de la fe. A alguien ahí se le activó el micrófono. Y por lo mismo, partamos de la base consensuando que cuando yo estoy hablando de la vocación, la gente, sobre todo los más jóvenes, están entendiendo otra cosa. Y yo creo que ahí tenemos que buscar las maneras de hacer una mediación para estar hablando de lo mismo. Por supuesto que la vocación apela, interpela nuestra libertad, porque es un llamado que le habla a nuestra, nos exige una respuesta. Pero lo más importante no es que nuestra libertad se juegue en hacer lo que queramos hacer. Entonces, muchas veces la pregunta vocacional es ¿qué quiero hacer? Si antes yo decía que quiero estudiar, que es una muy mala pregunta, vemos que nadie quiere estudiar, así que partimos mal ahí en el colegio. Yo he insistido mucho porque es la síntesis que yo siento que ha sido más luminosa, pero pueden haber otras mejores, ¿verdad? Que la verdadera pregunta vocacional es mejor describirla de la siguiente manera. ¿Qué tipo de persona me siento llamado a ser? ¿Qué tipo de persona me siento llamado a ser? No qué quiero hacer. Porque, bueno, por ejemplo, en este primer punto, ¿no? De la cultura secular, yo me acuerdo en Hornopirén, siempre cuento esto que fue bien fuerte para mí. Una chica en cuarto medio está dando esta charla vocacional y me dice, padre, pero ¿qué pasa si mi vocación es ser médico? Que en muchos imaginarios ser médico, ser cura, ser hermana es básicamente lo mismo, es una ocupación. Me decía, ¿qué pasa si mi vocación es ser médico y tengo NEM promedio 4.3, que era su promedio? Entonces yo le dije, mira, la voy a hacer bien corta, no tienes vocación de médico. Y la orientadora del colegio me abrió los ojos así, pero ¿cómo este sacerdote viene de Santiago a robarle los sueños a mi estudiante? Y yo le dije, yo no te estoy diciendo que no estudies medicina. Sal, métete a un preuniversitario, esfuérzate, inténtalo, pero creo que está mal planteada la pregunta, porque tal vez podrías preguntarte, mi vocación es aliviar el dolor o sanar las heridas o, no sé, consolar el sufrimiento y ojalá lo puedas hacer como médico, pero si no puedes entrar a medicina no te quedes sin vocación. Hazlo como enfermera, como mamá, como amiga, como miembro de tu comunidad. Es decir, dónde ponemos la pregunta vocacional es tremendamente relevante y eso puede determinar mucho el tipo de discernimiento que hagamos después. Segundo punto, el don de la fe. Bueno,
en esta secularización de nuestra vida e incluso de nuestra aproximación a la vocación, es muy fácil entonces perdernos de qué es lo que estamos discerniendo. El discernimiento vocacional, la vocación como la entendemos en la iglesia, es justamente un llamado que viene de afuera, que viene del otro, del plenamente otro, siempre mediado, por supuesto, como nos contaba ahí Cristian, por los pobres, por la experiencia de la familia, por la vida comunitaria, ¿cierto? Dios no nos llama, bueno, hay algunas personas que tienen el regalo de la experiencia mística directa, pero no ha sido la mía, por lo menos, ni creo que la mayoría, ¿cierto? Es decir, Él nos está llamando, pero nos está llamando a través de experiencias, de un campamento, de unas misiones, de un servicio pastoral. Y eso hace crecer en nosotros la fe. Y la fe, en contraposición a lo que hablábamos antes, es como la adhesión libre en el tiempo a alguien que me llama. ¿Y a quién le creo? Yo apuesto por esto. Entonces es un riesgo bastante poco como calculable. Es un regalo, es una gracia, pero que nos involucra enteramente a nosotros. Entonces supone un acto de amor. Y yo me atrevería a decir que lo más grave en nuestro Chile actual no es la crisis de fe. O sea, es evidente que hay una crisis de fe, pero yo creo que anterior a la crisis de fe es que vivimos una crisis de amor. Donde hay amor, normalmente aparece la fe, porque el amor verdadero consiste en creerle al otro, a la otra, y por lo tanto a Dios. Nos amamos pésimo en Chile. Las relaciones de pareja son un desastre. Las relaciones entre padres, madres, con los niños son sumamente posesivas. Las relaciones entre amigos y amigas son sumamente interesados. Las relaciones entre nuestras comunidades, se hemos perdido mucho de la gratuidad del amor. Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner el foco, o sea, más que lamentarnos que ya nadie cree en este mundo, que nos ha pasado, como si fuera una cosa que como por acto de voluntad vamos a empezar a creer, podemos partir preguntándonos por cómo nos amamos, porque creo que ahí es donde creamos el primer colchón para la pregunta vocacional, es decir, si en nuestras comunidades hay relaciones amorosas, es más probable que surjan las preguntas correctas, vocacionales, que si en nuestras comunidades hay relaciones competitivas, por ejemplo. Eso puede despertar preguntas vocacionales también. ¿Quién es el más santo de la comunidad? ¿Quién va a ser, no sé, el que hace el sacrificio más brígido de todo? Pero yo no creo que vaya por ahí la voluntad de Dios, precisamente. La vocación religiosa supone la fe evidente. Es el principio fundamental porque el discernimiento vocacional es respecto de la voluntad de Dios. Es un acto obediencial. Responder a la vocación es ante todo querer hacer la voluntad de Dios. Y eso, que para todos los que estamos acá me imagino que ha sido liberador, humanizante, que nos ha sacado la mejor versión de nosotros mismos, para muchas personas puede ser muy amenazante porque la imagen de Dios que tienen es terrible. Entonces, cuando uno dice la vocación es hacer la voluntad de Dios, para muchas personas es como, no sé si quiero saber cuál es mi vocación. ¿Ah? O cuánta gente dice, Señor, muéstrame cuál es mi vocación, pero no todavía, por favor, porque suponen que eso les va a implicar sacrificios o que va a ser algo difícil o terrible, y probablemente va a implicar sacrificios y va a ser algo difícil como cualquier vocación. Pero no elegir la voluntad de Dios es ya estar tomando una decisión que probablemente nos va a hacer sufrir mucho más. Entonces, el tema de cuál es la fe con la que enfrentamos el discernimiento vocacional es absolutamente relevante, sobre todo porque va implicado en ella quién es el Dios que nos llama, o sea, cuál es la imagen de ese Dios que tenemos detrás. Y por lo mismo, creo que esa es una pregunta no menor cuando enfrentamos a una chiquilla, un chiquillo que nos trae la pregunta por la vocación y nosotros nos entusiasmamos rápidamente, ¿cierto? Porque ya la imaginamos o lo imaginamos en nuestras comunidades. Tenemos que hacer un recorrido lento y pausado para ayudarle a profundizar en quién es Dios, el Dios que la está o lo está llamando. De modo que su respuesta sea una respuesta evangélica, ¿no? De un Dios que la llama o lo llama para hacerlo persona, en el más pleno sentido de la palabra, y no para arrancarlo de sus dificultades actuales, ¿cierto? Idea. La sospecha sobre la vocación religiosa es súper grande porque en muchos casos ha sido un refugio para no enfrentar la realidad, la propia homosexualidad, las dificultades para tener relaciones de pareja, para arrancar de la casa.
Y de hecho eso ha sido una verdad en nuestras comunidades religiosas. ¿Ah? Entonces la cultura hoy día nos dice, mira, si la vocación religiosa es para arrancar de los problemas, entonces, bueno, y eso le hacemos un daño a la iglesia enorme con eso y a nuestras propias comunidades. Entonces, si queremos como purificar eso, quizás lo principal es desarrollar justamente la vida espiritual, posibilitando que la gracia de Dios ayude a esas personas, y a nosotros también que ya estamos aquí, a aceptar y abrazar el llamado que viene de Dios. Pero yo me pregunto si realmente tenemos esa fe, y es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. Porque muchas veces ponemos el foco como principio del discernimiento vocacional, lo que yo quiero. Entonces, yo quiero ser jesuita, es que eso no basta. Lo importante es que Dios quiera que tú seas jesuita y que te conectes con ese deseo. ¿Ah? No, es que yo quiero celebrar misas porque a mí me encanta, no sé, hacer bautizo y yo veo el párroco y soy acólito y me fascina hacer eso. Bacán, qué lindo que te guste. Eso todavía no significa que tengas vocación a la vida sacerdotal, ¿no? Son preguntas súper obvias, pero ojo, que se nos cuelan muchas veces distracciones de esas preguntas. Esto realmente es un llamado que viene de un otro, que obviamente la mediación de ese llamado va a pasar por nuestros propios deseos, vamos a hablar de eso al final. Pero si no creo que es de Dios, entonces por favor no entres. O sea, por favor no te embarques en este camino hasta que tengas la certeza la certeza a la edad que tienes y con la madurez que tienes, por supuesto, de que esto realmente viene de Dios. Yo les voy a hacer una confesión aquí, que yo no me pongo para nada como modelo porque vivo pésimamente mi vocación, pero siento que en el momento en que postulé a la compañía, realmente Dios estaba conmigo. Yo me acuerdo que uno de los examinadores, nosotros al postular tenemos que tener 5 entrevistas con un psicólogo y otros jesuitas, cada uno te pregunta ese. Bastante parecido a los procesos en otras comunidades. Me preguntó algo que ni siquiera yo me había imaginado en mi proceso vocacional. Me preguntó, bueno, Cristóbal, ¿cuál es tu plan B? O sea, ¿qué pasa si no te aceptan en la compañía? Y yo como encontré rarísima esa pregunta y le dije, ¿cómo? Pero si esta es la voluntad de Dios y yo supongo que los jesuitas quieren la voluntad de Dios, así que tendrán que aceptarme. Me abrió los ojos así como, ¿y este chiquillo qué se cree? Y le encuentro toda la razón, probablemente yo haría lo mismo. Pero yo después me he puesto a pensar qué increíble cómo vivía desde ese momento la certeza de que esto no me pertenecía, esto era algo que Dios quería. Y yo le estaba obedeciendo a Dios. Yo veo que hoy día se dan unas vueltas los chiquillos y las chiquillas. No sé si es lo que quiero, es que no sé si esto es lo que me hace feliz. Y hay unos discernimientos enormes porque en realidad ponen el foco en uno mismo y no en el que está llamando. Y eso enreda mucho el proceso de discernimiento vocacional. Es cierto que tal vez la ingenuidad con la que yo la viví no es para nada recomendable. ¿Ah? Después uno se entera que lo que son los votos y muchas cosas que yo no tenía idea cuando postulé. Pero quiero puntualizar acá que o es la fe o mejor ese discernimiento que espere, porque se va a caer. O sea, si está sostenido simplemente porque me atrae una persona como es y despierta gusto en mí, que es muy importante y una mediación genial, pero no es suficiente para la pregunta vocacional. Bien, paso al punto número 3, que es el desarrollo entonces de la vida espiritual. La fe en Jesús y en el reino de Jesús son inseparables. Pienso que yo cuando estaba pensando en esto para compartir con ustedes, me di hartas vueltas en la doxología final de la plegaria eucarística, ¿no? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Así tendrían que ser nuestros discernimientos vocacionales. O sea, lo hago por Cristo, ya bacán, pero no es suficiente. No, si lo hago con Él, yo rezo y prepárate, súper bien, pero tengo que hacerlo en Él. Porque cuando la cosa se pone más dura o más difícil, el hacerlo por Él no basta, y a veces no tengo ganas de hacerlo por Él, lo hago por mí mismo, se nos confunden las prioridades. A veces lo hago con Él y a veces lo hago sin Él, aunque haga cosas muy santas, ¿cierto? Lo más importante es que lo hagamos en Él y que vivamos este discernimiento y todo lo que hacemos, los estudios, el servicio, la catequesis, la oración, por, con y en Cristo. Yo aquí me lanzo y es un juicio que puede ser muy injusto, así que más que abierto a que lo discutamos después en los grupos, puede que estén muy en desacuerdo, pero yo creo que sin darnos cuenta en muchos ambientes eclesiales, en los últimos, no sé, 40 años, quizás después del concilio, que han aparecido cosas hermosísimas, pero hemos pecado de un voluntarismo discipular
súper heroico que pone el foco en el hacer religioso y que hoy día, como péndulo, aparecen unas espiritualidades sumamente desencarnadas y espiritualizantes porque en el fondo están reaccionando a una aproximación de la vocación que es solamente efectista, o sea, como tengo que transformar la sociedad, yo entro a la vida religiosa para cambiar el mundo y todos esos discursos que usamos en nuestras campañas vocacionales, que son súper rimbombantes, que yo creo que ni pobre Jesucristo podría hacer todo lo que nosotros esperamos que haga un pobre joven en el discernimiento vocacional, porque ponemos como demasiado foco en el hacer, más que en el ser con Cristo. No sé si leyeron la carta del Papa para esta Jornada Mundial de las Vocaciones, mañana. Después voy a recoger eso, pero usa el ejemplo de San José y dice que increíble como él desde lo ordinario colaboró con lo extraordinario. O sea, no sabemos ni siquiera qué es lo que dijo José, no aparece nada, es súper discreto, pero sin José Jesús no crece, María no tiene cómo parar la olla y en la obra de la redención queda trunca, ¿no? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Yo creo que en nuestro imaginario de la vida consagrada religiosa hay un sobreheroísmo que en el fondo refleja un clericalismo, que no es solamente para los clérigos, también para la vida religiosa femenina, de un protagonismo exacerbado de nuestra vocación. Entonces, si hay una marcha, tenemos que ir adelante, y si es que hay no sé qué, tenemos que ser los primeros, y que si hay un problema, la iglesia es la que tiene que decir la cosa más fuerte. Puede ser, si es que es necesario y es la voluntad de Dios, pero no es primeramente ese el rol de la vida consagrada necesariamente. Entonces creo que eso, aunque parece muy atractivo porque los jóvenes son como radicales, también va alejando a los jóvenes, yo creo, de la pregunta vocacional a la larga. Primero porque se dan cuenta de nuestra incoherencia, que decimos ser los superhéroes de la Iglesia Católica del siglo XXI y después nos ven y como, bueno, no son tan bacanes como creía, ¿no? Porque nosotros mismos levantamos una expectativa que muy mesiánica en el fondo. Pero segundo, porque hoy día una de las cosas que tienen los jóvenes y las jóvenes es que a la vez que sueñan como súper rimbombantemente y que todo lo extremo les atrae, son súper conscientes de su fragilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, wow, me encantaría entrar a esta congregación porque me gusta su carisma o qué sé yo, pero no me la voy a poder. Yo no puedo porque yo me deprimo fácilmente, porque soy inconstante, porque no sé qué. Y el foco sigue estando súper autocentrado. No está puesta la fe en la experiencia de Jesucristo, sino en la persona. Bueno, ahí es donde yo creo que le hemos perdido un poco, o sea, le hemos ganado miedo a la oración y a la experiencia espiritual. Creo que hay mucha promoción vocacional y trabajo vocacional que consiste en mantener ocupada a la gente, a las y a los jóvenes, y entretenidos, ¿cierto? Atraídos con estímulos, pero no hemos enseñado a calmarnos, a hacer silencio. No lo digo solo para las y los jóvenes que están pensando entrar a la vida religiosa, sino también para los que están. Yo soy ahora delegado a la formación en la compañía en Chile. Son 43 compañeros míos que están desde el noviciado hasta los últimos votos. Nosotros terminamos la formación después de la ordenación sacerdotal, con los últimos votos. Y de esos 43 jóvenes, y bueno, ¿para qué decir los que ya hicimos últimos votos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos idea cómo rezar? Nos cuesta muchísimo, ¿no? Cultivar una vida espiritual, profunda, verdadera. Y es un camino permanente. Yo no puedo, como bien decía ahí don Celestino, no puedo exigirle a la persona que tiene, no sé, 20 años, que tenga todo madurado. Lo que puedo esperar es que lo viva como lo puede vivir a sus 20 años. Y tengo que esperar que en el crecer del tiempo también eso vaya madurando y creciendo. El discernimiento espiritual, y aquí entro en algo bien delicado a mi modo de ver, obviamente que lo digo desde la experiencia ignaciana, muchas veces, demasiadas veces lo hemos confundido con el discernimiento moral. Para el discernimiento moral se requiere el desarrollo de la conciencia. Para el discernimiento espiritual se requiere la fe. Y aunque las cosas no están distantes, son distintas, ¿ya? Es decir, obviamente que se reclaman mutuamente, no hay lo uno sin lo otro, pero tenemos que distinguir,
Porque yo no puedo discernir una vocación religiosa o una vocación bautismal o una vocación de lo que el Señor me está pidiendo, de su voluntad, simplemente desde la conciencia moral preguntándome qué es lo bueno, porque el discernimiento espiritual propiamente no es entre lo bueno y lo malo, es entre dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más me conduce al fin para el que yo he sido creado? Y esto es muy importante porque a la hora de discernir preguntas totalizantes como la vocación matrimonial o la vocación religiosa sacerdotal, yo no elijo entre lo bueno o lo malo. O sea, y muchas veces ha estado instalado en nosotros, y no es culpa de nadie, pero tenemos que ser conscientes de eso, que la vida consagrada o sacerdotal sería una manera más santa o más buena de seguir a Cristo. Hoy día eso es impresentable, o sea, nadie lo va a decir así, pero consensuemos en que igual en el inconsciente colectivo de la iglesia y nuestro también, eso sigue operando de alguna manera. O sea, si realmente quieres servir a Cristo, aquí está entonces tu camino. ¿Eh? Si quieres entregarte totalmente al Señor, esta sería la vía. Chuta, que hay que tener cuidado con eso, porque en nuestro entusiasmo, porque otros vivan también lo que a nosotros nos ha provocado profunda alegría, podemos ir reforzando eso que ciertamente me parece no viene de Dios. O sea, toda mujer y hombre en su vida cristiana está invitada a vivir con radicalidad el seguimiento de Cristo. Entonces, no sé, pues cuando usamos el texto de Juan 1, ven y verás, qué sé yo, ahí va el Cordero de Dios, síganlo, ¿eh? Juan Bautista diciéndole a los discípulos. Bueno, estuvieron con él y se quedaron con él todo el día, tanto las laicas como los consagrados. O sea, aquí es súper complicado porque al final uno dice, bueno, pero ¿qué elementos uno tiene para saber cuál es la propia vocación? Esa es la gran pregunta. Vamos a llegar hasta ahí, pero yo creo que aquí hay que ser muy finos porque si no, el discernimiento vocacional desde la aproximación moral puede derivar y degenerar básicamente en como un camino de propia santificación súper egocéntrico, centrado en la virtud. Entonces yo aperro en la vida religiosa celibataria porque Dios me pide este sacrificio para ser más santo. ¿Qué tiene que ver eso con la vocación religiosa? Bien poco, a mi modo de ver. Eso no quiere decir que muchas veces no hay que resistir, por supuesto que sí, pero díganme si no tiene que resistir una madre su vocación de maternidad muchas veces. Obvio que sí, cualquier vocación implica sacrificios, ¿no? Pero esta no es una carrera de resistencia. Muchas veces los votos religiosos se viven como si fuera a ver quién aguanta, porque es lo que Dios me pide, entonces tengo que resistir. No me parece que esa sea la aproximación adecuada al discernimiento vocacional. Y creo que es porque a veces lo abordamos desde la perspectiva moral más que espiritual. ¿Qué es discernir espiritualmente? Bueno, es sentir y conocer los movimientos internos que tenemos para elegir los buenos y rechazar los malos. O sea, realmente, ¿qué es lo que es el discernimiento? El discernimiento no es reflexionar sobre mis propios deseos solamente, sino que es sentirlos y conocer esas mociones, dice San Ignacio, esos movimientos interiores, para poder percibir, al sentirlos bien y conocerlos, cuáles vienen del buen espíritu, del Espíritu Santo, y abrazarlos, porque son la voluntad de Dios para mi vida, y cuáles, aunque parezcan muy santos y correctos, me dejan intranquilo, me hacen competitivo, hay imágenes muy lindas en los ejercicios espirituales, por ejemplo, para distinguir lo que viene del bueno o del mal espíritu. El buen espíritu el mal espíritu es cuando un pensamiento te cae como el agua sobre la piedra, así pic, pic, pic. Y el buen espíritu es cuando cae sobre la esponja, así como que entra. ¿Eh? Bueno, hay experiencias cuando uno está queriendo discernir que resuenan con esas imágenes. Después vamos a hablar eso de consolación y desolación al final. Pero evidentemente sin vida espiritual es imposible hacer un discernimiento espiritual. Eso es lo que quería decir. ¿Eh? Y creo que, obvio que se discierne en la vida activa. A veces los discernimientos vocacionales son súper falsos porque los llevamos a una casa de prenoviciado, les hacemos una vida muy cuidadita, con rica comida, con la temperatura perfecta, todo es amor y paz. Entonces se discierne ahí. Es mucho mejor cuando hay que discernir en el día a día, todavía yendo a la universidad o en la familia. Bueno, discernir mi propia vocación y siendo capaz de carretear sanamente, porque si los sacamos como del mundo, por decir así, o de la vida normal,
aunque en cierto sentido hay que hacerlo, también generamos un espacio que después tiene muchas dificultades de verificarse en el día a día. Pero todas y todos podemos y tenemos, estamos llamados al menos, que cultivar una vida espiritual. Porque nuestras comunidades y nuestras casas, aunque tengan capilla, no son menos distractoras que la casa de una chiquilla, de un chiquillo, de un laico, porque tenemos esto. Y ya desde el minuto en que tenemos un celular, o sea, la distracción, o sea, no tiene nada que ver con nuestros espacios. Yo creo que tenemos que cultivar una vida espiritual, estemos en el contexto que estemos, ya sea en cuarentena, como ya sea al aire libre, ya sea yendo a la universidad, porque soy estudiante, como sea también en una casa de formación. También pongo acá un elemento, estoy siempre en el capítulo de la vida espiritual, cuando el discernimiento vocacional está más como ponderado desde el punto del discernimiento moral, tienen un sobrepeso, a mi modo de ver, preguntas como la propia sexualidad, qué voy a hacer con, no sé, la masturbación, con mis impulsos más eróticos, los temores por la soledad, etcétera. O lo social, así es que tengo que poner la frase más fuerte en Instagram porque en el fondo mi compromiso de seguimiento de Cristo tiene que ser radical porque si no soy un amarillo, no soy verdadero discípulo de Jesús de Nazaret. ¿Ah? Vienen como unas caricaturas que yo creo que son muy poco discernidas. Cuando el foco es el discernimiento espiritual, cabe todo mi ser, por supuesto, mi sexualidad, mi afectividad, también mi compromiso con los más pobres, pero desde la dinámica del reino y no desde mi propio ego. Entonces, justamente cuando lo vivimos en Dios y de cara a Dios, es el camino para empezar a purificar todos esos temores, todas esas preguntas que son muy válidas, pero que no son las definitivas. Porque muchas veces el discernimiento nos hace quedarnos pegados en nosotros mismos. Bien, me quedan 4 minutos. Aprieto. Punto 4. ¿Qué discernir? Bueno, de alguna manera yo lo dije. Discernir entre caminos buenos, posibles, cristianos, todos agradables a Dios. Discernir cuál es el que, con el que yo me siento identificado, que hace palpitar mi corazón, ¿verdad? Que me desarma de ternura, que me hace soñarme con una mejor persona. Eso es muy bello porque Dios nos va a apañar igual. O sea, si una persona siente un llamado a la vida religiosa y finalmente elige la vida matrimonial, no es que traicionó a Dios. A veces le hacemos sentir algo así y es muy fuerte, ¿no? No, eligió a Dios. Es algo bueno la vida en familia y Dios la va a acompañar, lo va a acompañar en ese camino. Tal vez pudiese haber elegido este otro. Y a lo mejor era algo que Dios le ponía en su corazón. Pero yo no creo, y aquí ustedes podrán discutir conmigo totalmente y muy válidamente, que la vocación sea como un destino fatal al estilo griego, así como que Dios me soñó para esto y si no lo cumplo, me voy a condenar. Sería espantoso pensarlo de esa manera. Yo creo que la vocación es un diálogo con Dios. Un diálogo que va despertando en nosotros deseos y respuestas muy concretas, siendo la incorporación a una comunidad religiosa o a la vida sacerdotal, bueno, un modo de responder y súper definitivo y totalizante. Entonces, detrás de el qué discernir, es súper relevante tener claro o el presupuesto de que primero todos tenemos una vocación, es decir, que hemos sido creados para algo, sobre todo para alguien, y que eso en general nosotros lo llamamos en la vida religiosa cristiana el amor. O sea, hemos sido creados para amar y ser amados. Mi mandamiento es este, ámense unos a otros como yo les he amado. Ahí está el resumen de nuestra vocación. Pero la expresión de eso, el despliegue de eso, va a ser, como decía Cristian al inicio, más personal. Todos tenemos una vocación más personal. Ojo que personal no es individual. Porque si estamos en el ámbito de la fe como principio del discernimiento vocacional, es mi fe y es mi respuesta al Señor, pero una fe que ha sido regalada por la comunidad, no la fe que yo me invento, ¿cierto? No el Cristo que es la proyección de mi anhelo inconsciente, sino justamente el que he ido reconociendo en el encuentro con los otros. Entonces, la pregunta no es si mi vocación es ser cura o ser religiosa o ser laico, sino que la pregunta es cómo amar y ser amado como religiosa, como sacerdote, como religioso. Es decir, de nuevo, como al principio decíamos, ojo con que pongamos el foco en la ocupación. Me parece que una buena entrada para el discernimiento vocacional es si te imaginas amando y siendo amada
como religiosa, por ejemplo? Y esa es una buena pregunta para una chiquilla. ¿De qué manera en la vida religiosa te sentirías amando a los demás y siendo amada por otros? ¿De qué manera como sacerdote puedes amar a los otros y ser amado por otros? Y no amar a la humanidad o amar al amor, porque eso es demasiado abstracto, ¿cierto? O sea, como amar a las personas reales, ¿no? Obviamente que no va a ser un amor exclusivo ni un amor genital, pero no por eso es menos amor. Si no, no creeríamos que Jesús amó a alguien. No, entonces, si creyéramos que es amar, la única manera de realmente amar es en la exclusividad y en la genitalidad, entonces no podríamos decir que Jesús fue alguien capaz de amar y ser amado. Y eso sería bastante fuerte. Creo que efectivamente creemos que el amor tiene muchas dimensiones, pero si renunciamos a esa pregunta, no solamente vamos a errar en el acompañamiento del discernimiento vocacional, sino que podemos poner todo el foco en la ocupación y eso se desgasta rápidamente. Porque además, en la vida religiosa y sacerdotal nos toca hacer miles de cosas. A lo mejor yo quería ser sacerdote porque me imaginaba celebrando misa y aquí estoy rellenando planillas de Excel, o haciendo la planificación y la evaluación y la reunión de la reunión y no era lo que me imaginé, entonces se cae todo a pedazos. No, porque estoy amando creativamente desde un lugar en la iglesia. Ojo que la vida religiosa y sacerdotal, al igual que la vocación matrimonial, son dos vocaciones al servicio de la comunidad. No son en sí mismos, no son para mi propia virtud. O sea, si mi vocación es la bautismal, ya sea en la vida consagrada sacerdotal o en la vida matrimonial, yo pongo mi ser al servicio del amor, colaborando con Cristo hacia otros y hacia otras. Entonces, el discernimiento de nuevo es sobre caminos para el amor. Y se los refuerzo porque yo una vez conversé con una chica en Temuco, no voy a revelar su nombre, pero que me dice, padre, es que yo parece que tengo vocación religiosa porque no me siento llamada a amar. Bueno, obviamente que lo que me estaba diciendo ella es no me siento como llamada a formar familia o qué sé yo. Además tenía ella serios problemas para tener pareja y le había costado mucho eso. Entonces, bueno, fue súper interesante escuchar eso, porque eso está en el imaginario de muchos jóvenes, que no se quieren casar. Entonces, como no me quiero casar, pienso en la vida sacerdotal. Mal, mal, mal. Wrong number. Tenemos que educar para el amor y tenemos que nosotros mismos visibilizar por qué esta vocación también es un camino de amor. Y amor oblativo al que, como nos pide Jesús, pero oblativo no significa amor como solamente extrovertido, sino que también un amor receptivo. Porque si no caemos en ese voluntarismo del que le hablaba. Ser religioso es darse y darse y darse hasta quedar agotado y muerto y reventado y además encima malhumorado y frustrado porque nadie me entendió y enojado con todo el mundo porque son unos insensibles. No. El amor también es dejarse querer por las personas, aprender a escuchar, en fin, todo eso. Bien, termino con el cómo. Perdón, el qué discernir respecto al anterior era que esta frase la encuentro importante. El discernir el ingreso a una comunidad no agota el discernimiento vocacional. O sea, el discernimiento, porque está bien que trabajemos con las postulantes o los candidatos, pero sobre todo tenemos que hacer camino una vez que han ingresado. Eso es lo más difícil, es mucho más difícil que lo otro. Bien, paso al último punto. Me pasé 3 minutos, pero esto lo voy a decir en 1 minuto. El cómo. Voy a usar las 3 palabras que nos ofrece el Papa en su carta, que creo que es muy bonita. Los sueños, el servicio y la fidelidad. Una manera es ayudar a conectarse con los deseos grandes. Yo creo que muchas veces nosotros, y sobre todo los jóvenes y las jóvenes, estamos conectados con las ganas, pero no con los grandes deseos, no con las cosas más profundas. Entonces, tengo ganas de ser religiosa o tengo ganas de hacer apostolado, genial, pero más interesante para mí es que tengas deseos de amar y ser amado, de regalar tu vida con un sentido para otros, porque cuando no tengas ganas lo puedes hacer igual. Porque hay días en que tengo ganas de salvar al mundo y otros días en que no quiero levantarme la cama. Entonces, cuidado con poner el foco en lo que me entusiasma solamente y ayudar a cultivar un conocimiento más hondo de los deseos. Los deseos suelen permanecer en el tiempo y muchas veces el discernimiento vocacional uno lo plantea como hacia el futuro, que yo creo que no es malo porque moviliza
cosas interiormente, pero es mucho más útil mirar hacia atrás y descubrir en mi vida cuáles han sido como los deseos que permanecen. Desde que era chiquitita, chiquitito, lo que me provocaba ternura, interés, bueno, ahí hay una huella de Dios que me ha estado hablando todo el rato. Si el discernimiento no es solo sobre lo que yo me imagino para el futuro, sino sobre lo que Dios me ha comunicado a lo largo de mi vida para poder confirmarlo en esta vocación. Lo segundo es el servicio, porque la vocación podríamos decir que es como el vértice entre mis grandes deseos y las necesidades del mundo. Es decir, cuando convergen esas dos cosas y yo reconozco dónde está la sed, el hambre, la necesidad de este mundo, y yo puedo responder a eso, es cuando realmente se provoca la alegría. Porque dices, wow, aquí conecté. Pues, sí, a mí me pasó también en el discernimiento propio, cuando yo estaba en la población Las Higueras, y me di cuenta de la necesidad de contención, de acogida, que tenía el grupo de confirmación que me tocaba acompañar y descubrir que eso era lo que me hacía feliz, que era lo que estaba esperando durante toda la semana. Fue como realmente conectar y decir, aquí está la voluntad de Dios, porque convergía mis grandes deseos con las necesidades. Y por último, bueno, el Papa ahí pone la palabra fidelidad y yo aquí simplemente dejo enunciado que relevante es ver si yo me proyecto esto en el tiempo, o sea, permanezcan en mi amor, como diría Jesús en Juan 15 también. O sea, el tema del permanecer es lo que finalmente provoca la alegría de la que nos hablaba don Celestino. La fidelidad en el día a día es como el termómetro de la verificación de que esta vocación fue bien discernida. Disculpen que hablé sin parar todo este ratito. Espero que haya sido como para suscitar algunos deseos. Por alguna razón que desconozco y que le pregunto a Jesús, la canción Paz Armada, que habla del celibato por el reino, es una canción muy querida por la juventud. Muchas veces he pensado que es porque no le han puesto atención a la letra, pero después me doy cuenta que no es tan así, que hay una sed de amores radicales, no solamente en la vida celibataria, sino también en la vida laical, que hay algo en el corazón de las y de los jóvenes que busca algo más que lo que les ofrece la sociedad de mercado. Quizás esta canción nos puede ayudar a conectarnos con esa invitación que recibimos nosotros que estamos acá y que estamos invitados a compartir y acompañar en la búsqueda que otras y otros hacen cada día. Podríamos cerrar con eso. Y como esta cuestión es una cuestión de amor, viene bien para cerrar lo que quería transmitirles en esta ocasión. Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquista. Será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero.
es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero. Ofrezcámosle al Señor esta vocación al amor que nos ha regalado y al amor consagrado, al amor presbiteral, al amor religioso por medio de los votos. Señor Jesús, tú que has puesto tu mirada en nuestro corazón, en nuestra vida sencilla, pobre, tantas veces a tientas, llenas de resistencia, te damos gracias ante todo por el regalo de experimentar este llamado y porque has facilitado en nosotros la posibilidad de responder a él. Te pedimos que nos ilumines para poder acompañar a otras y a otros que están también escuchando este llamado y que desean dar una respuesta. Te lo pedimos a ti con amor y cariño, a ti que vives, a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.